Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir les damos la bienvenida a este espacio, nuestro tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino, un espacio para que continuemos en la intención de un corazón que quiere conocer a Dios a través de la Escritura. Y hoy, en marzo 13, les invitamos para que hagamos lectura de Deuteronomio capítulo 20 al 21 y Marcos capítulo 14 del 25 al 50. Y con esta lectura en el Nuevo Testamento, continuar con ese camino que el Señor nos muestra en medio de la dificultad, ese camino de cruz que para nosotros sigue siendo un modelo, porque la vida de Jesucristo, como su muerte, por supuesto su resurrección, viene a ser la manifestación del Creador para todo aquel que anhela eh, conocerle, que anhela vivir en esta tierra de vivientes de su mano. Y por eso es fundamental que nos centremos en que la Biblia es un libro espiritual y que la Biblia tiene el poder de hablarle a nuestro espíritu, porque esencialmente nosotros somos espíritu. Así que en esta lectura hay un versículo fundamental y es como un mandato, es un llamado, una declaración de nuestro Señor Jesucristo para recibir ese poder en la presencia del Eterno, así como Él lo recibió, porque el poder para nosotros como cristianos no radica quizás en lo que a veces religiosamente hemos pensado, ¿sí? Y también hasta humanamente hemos creído, porque el poder como tal primero no viene de nosotros, es el poder que viene de Dios para nuestra vida, pero ese poder es para que nuestro corazón se mantenga en la intención de estar en el centro mismo de la voluntad de Dios, ¿sí? No es el poder que me lleva a tener quizás unas habilidades para comunicarme, para tener un discurso que deslumbra a mis oyentes, para presentar un trabajo que sobresalga, sea en la universidad o en el entorno donde yo estoy laborando. El poder no está para tener resultados que hacen que nos jactemos, ¿sí? En cualquier escenario o en cualquier espacio. No, el poder radica en lo que el Señor Jesucristo nos va a mostrar en Marcos 14 y, y sobre todo tiene que ver con ese momento fundamental desde el versículo 33 en adelante, desde el versículo 32, cuando Jesús ora en Getsemaní, ¿sí? Cuando Él se enfrenta a todo este proceso difícil que es el camino de la cruz, y el camino de la muerte para darnos a nosotros vida, después de haber recorrido ya en versículos y capítulos anteriores de Marco toda esa persecución hasta llegar el momento en que pues él mismo en este lugar, en Getsemaní, entrega su vida y recibe por supuesto consolación, pero nos deja sobre todo una enseñanza extraordinaria que tenemos que tener presente, tenemos que guardar en el corazón, ¿sí? Jesucristo, cuando dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto es lo que le dice a los discípulos que él invitó a orar con él en Getsemaní. Primero partamos de que si la Biblia es un libro espiritual, tiene mucho simbolismo que nos puede indicar el camino. Y el Monte de los Olivos como tal, el solo nombre y por supuesto pues el lugar, indica con la palabra monte, es decir, más allá es adoración, es entrega, bueno, es consolación, es fortaleza, pero el monte es un lugar de adoración, ¿sí? Así como eh, en, en otros escenarios, el monte representa un lugar donde se levantaba adoración e idolatría,
en medio de una cultura pagana, sí reconocemos que en la historia bíblica el monte representa un esfuerzo que hace alguien común que en su debilidad necesita acercarse al Señor. Es estar más cerca de Dios, es salir de mi entorno para poder subir a ese lugar y tener la esperanza que en la misericordia del Eterno Él descienda para escucharnos. Entonces es como ese primer paso, y por eso el Monte de los Olivos también representa algo que tiene que ver con la luz, porque el olivo es generador de aceite, de unción y por supuesto de luz, porque era precisamente el material que se utilizaba para la época y era el único combustible que se usaba para poder dar luz en medio de un hogar, en medio de una casa, ¿sí? Esa era la realidad en el momento en que el Señor va al Monte de los Olivos y todo lo que representa un olivo, todo lo que trae el olivo, no solo como luz, como aceite, también como sustento, como alimento. Esa misma materia prima del olivo también traía sanidad porque el aceite se utilizaba para muchas cosas, dentro de esas también para traer em, sanidad en medio de las dolencias. Y era un lugar que para Jesucristo pues se volvió algo, o se volvió un lugar muy importante para Jesucristo porque era su lugar de oración, su lugar de ruego, de intercesión, y él solía recurrir a los montes, sí, pero en particular este monte hoy tiene mucha relevancia para nosotros. Qué importante es que usted salga de ese lugar, de su zona de confort, y le dé espacio a su espíritu, porque hay lugares donde nos mm, facilitan ese encuentro con el Señor. Ahora, cuando el Señor Jesús decía respecto a velar y orar, porque si bien el espíritu está dispuesto, ¿a qué se refiere? ¿Sí? ¿Y qué quiere decir? Lo que pasa es que cuando venimos a Cristo y Él perdona nuestros pecados, pues nuestro espíritu es renovado por el poder del Espíritu Santo, que por supuesto también está relacionado con los olivos, en el sentido de que el Espíritu Santo es esa unción, es ese aceite que se derrama sobre nosotros, ¿sí? Pero nuestro espíritu es renovado por causa de la obra de Jesucristo y por su Santo Espíritu que Él nos concede, pero nuestra carne sigue siendo la misma. Es decir, que los deseos de la carne, pues, son los mismos, solo que ahora hay una diferencia, y es que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que nos va a redarguir, que nos va a indicar, que nos va a señalar el pecado que antes estaba incluso hasta oculto ante nuestros ojos, ¿sí? Y Él nos va a fortalecer en nuestra debilidad. ¿Qué significa velar y orar? En Marcos 14, del 35, del 33 al 34, dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan, y comenzó a entristecerse y empezó a angustiar. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella. Cuando el Señor dice, velad y orad, lo que significa es estar atentos, mantenernos en una constante condición de alarma, de estar alerta, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Y es que el estar alerta, el estar despierto nos permite estar enfocados viendo a nuestro Salvador. Y el mundo hoy está dentro de una cápsula de entretenimiento muy fuerte que está adormeciendo los espíritus. Y me llama mucho la atención porque Efesios capítulo 5 del 13 al 14, hablando del monte de los olivos, hablando de lo que significan los olivos como luz, como aceite, como unción, ¿sí? Nos da claridad más de este llamado que el Señor nos hace, que le hace a sus discípulos y que por supuesto
pues lo está haciendo a nosotros, a los que queremos ser discípulos. Nosotros tenemos una meta, un objetivo, y es que en nuestra vida espiritual seamos más que seguidores. Nosotros, así como el Señor lo ha dicho, que el pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte, es que vamos a ser una iglesia caracterizada por ser discípulos de Cristo, servidores del Señor, guías en medio de tantos ciegos, lumbreras y antorchas encendidas en medio de tanta oscuridad. Y por eso Efesios 5, del 13 al 14, lo quiero traer a referencia en esta mañana para que lo analicemos, porque dice más, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Entonces, ese velar es entender que primero es en la luz que yo puedo despertarme. Y hablando de simbolismo, de nuevo, nosotros estamos en la hora más oscura. Hay algún pasaje en el Nuevo Testamento que habla de la hora 11. Y cuando escuchábamos a nuestros compañeros orar en la primera media hora, muy puntualmente, ellos decían que estamos a puertas y que estamos en ese momento de esperar a aquel que va a volver, ¿sí? Así que velar significa estar atento, y espiritualmente tiene una connotación en medio de esta noche, porque estamos en un mundo oscurecido, estamos en un mundo que está donde está tomando fuerza las tinieblas, ¿sí? Y la connotación de velar y orar, si bien implica que usted dedique la noche buscando a Dios, pero tiene una trascendencia más allá de que pues se levante en las noches a orar, ¿sí? Aunque está muy bien que lo haga. Pero velar y orar se refiere también a mantenerme en esa comunión con la luz, a estar yendo constantemente en medio, sobre todo de la angustia, porque el mismo Señor Jesucristo en el monte de los olivos dice, mi alma está muy triste. Y ayer hablábamos de que si yo estoy triste, ¿qué debo hacer? El Señor nos mostraba el camino en medio de la angustia. Y si estoy alegre, ¿qué debo hacer? Santiago nos decía, el que esté alegre alabe al Señor, claro que sí. Pero en este momento y espiritualmente el mundo vive oscuridad para que los espíritus se adormezcan y están entretenidos, para que no puedan mantenerse viendo al invisible, para que no vayan a ese lugar de luz, para que no sean alumbrados y no se les sea manifestado el pecado. Sí, porque ahora el creyente, el creyente profesante, está en pecado y simplemente sigue adorando, sigue alabando. Yo sé que es un, un, un engaño, una mentira, pero el verdadero discípulo tiene que estar atento y tiene que saber que es necesario permanecer en esa fuente de luz, en ese lugar de luz. ¿Qué tan fuerte estamos para enfrentar la tentación? ¿Sí? Porque velar y orar, parte de destinar esos tiempos en la noche, es saber que mi relación con el Señor, que es personal, debe mantenerse y me debe llevar a cuestionar que si estoy orando, que si estoy buscando, realmente tengo la fuerza para enfrentarme a esa tentación, tengo la fuerza para decirle no al pecado. Hay debilidad en mí por falta de esa búsqueda del Señor permanente. El Hijo de Dios nos da ejemplo y Él mismo anhela que ante la dificultad no estemos dormidos, no estemos indiferentes, no estemos entreteniendo nuestra alma, porque es que el que se crea que esté fuerte, tema y no caiga, dice el Señor, y eso lo dice la Biblia. En nuestra relación con Dios no podemos dar nada por hecho. Nuestra relación con Dios es algo muy personal, claro que sí, pero
esa fortaleza en medio de tanta oscuridad no va a venir de mí, ¿sí? Y solo si estoy atento, solo si estoy cultivando y manteniendo mi comunión con el Señor, por supuesto que Él me va a proveer a mí de esa fortaleza para que yo no caiga en el pecado. Hay un consejo del Señor Jesucristo y ese consejo lo da en Marcos 14:37. Dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Tomemos este consejo que, que Jesús le da a Pedro. Ojo que hay una pereza espiritual. Y no sé si ustedes tienen un conflicto, porque es muy común que hoy en día pues se haya desarrollado en las nuevas generaciones unas disciplinas para hacer ejercicio. La mayoría de las nuevas generaciones pues tienen como hábito y le dan prioridad al ejercicio. Pero los que hacemos parte de otro tiempo, pues no fuimos enseñados ni cultivamos estas disciplinas. Y pasar de mm, de ese estado de quietud a unas disciplinas dinámicas en el ejercicio nos ha costado a muchos. Pero así como para los de mi generación ha sido un reto mantener disciplinas en el ejercicio, creo que el mundo en su totalidad eh, sí que tiene un problema grande con respecto a las disciplinas espirituales, ¿sí? Y por eso primero les felicito por apartar este tiempo y la mayoría de ustedes darle alimento al espíritu, dejando que sea la voz del Señor hablando en la certeza que el que busca encuentra y el que toca la puerta se le abrirá. Y este consejo que el Señor nos da hoy es muy importante tenerlo en cuenta, porque es que el espíritu anhela al Señor, pero nuestra carne es débil y cede muy fácilmente al pecado. Es hora de buscar más al Señor, de amarrar el viejo hombre que está viciado al pecado. Es hora de entender que si estoy cayendo en pecado es porque no estoy velando ni orando como Jesús nos está aconsejando que lo hagamos. El Señor Jesús fue tentado ¿en qué sentido? En que no hiciera la voluntad del Padre, en que le dije, en que no se tomara ese cáliz amargo por causa de cada uno de nosotros. Él no había cometido pecado, pero estaba siendo tentado en no asumir ese reto, ese plan del Eterno en su vida por causa del dolor. Es que él estaba dentro de este tabernáculo de carne y de sangre, o sea, él sufría porque su espíritu estaba contenido en este cuerpo del que usted y yo también participamos, ¿sí? Pero para nosotros es una oportunidad de seguir aprendiendo, porque sin duda Él no nos está llamando a la derrota, sino a la victoria, esa victoria que Él también tuvo en la cruz, porque Él recorrió un camino de muerte para darnos a nosotros luz y esperanza y entender que el fracaso no hace parte de un hijo de Dios. Somos más que vencedores. Así que es hora de levantarnos y a pesar de tener atrofiado, yo que sé, ese músculo espiritual que no nos deja buscar al Señor, hoy lo que el Eterno quiere hablar a nuestra vida es que hay que perseverar, hay que mantenernos en la intención de un corazón de buscarlo más, llevando toda derrota que experimentemos al Señor, llevando toda carga, toda angustia, toda tentación, ¿sí? Que estemos experimentando a los pies del Señor. Miren, la tentación siempre va a estar, pero nosotros no vamos a ser los mismos siempre. En la medida en que vayamos más a ese monte de los olivos, vamos a experimentar que somos renovados, que lo que antes no éramos capaces de enfrentar de la mano del Señor,
después sí lo vamos a hacer. Porque si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios le levantará. No tema, por amor a Dios, levántese. Desarrolle disciplinas espirituales en la búsqueda del eterno. Pues claro que le van a costar, ninguna disciplina es fácil, ¿sí? Pero es el momento de atender a este consejo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, Marcos capítulo 14 del 40 al 42 dice que al volver otra vez los halló durmiendo. Después del consejo que el Señor le da a sus discípulos, mire el panorama que encuentra el Señor. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Jesucristo, ¿dónde vence la tentación? Jesucristo vence la tentación de rodillas ante el Padre. Y allí, de rodillas ante Él, hace conforme a la voluntad del Padre. La tentación a la que nosotros nos enfrentamos a diario es esa decisión, porque de usted depende si se mantienen en los planes de Dios, sí, equivocadamente pretende meter a Dios en sus planes, que es lo que el 90% de los creyentes pretende, ¿sí? Y aquí, como tal, la palabra de Dios nos muestra que el que vela, el que ora, se va a levantar, pero se va a levantar con el poder de Dios, no con sus fuerzas. Y se va a levantar para hacer bendición y para llevar bendición al ajustarse al plan de Dios, porque cuando usted se ajusta al plan de Dios, usted empieza a ser de bendición. Isaías 60 del 1 al 3 sigue siendo nuestra bandera, nuestro llamado, nuestra esperanza. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Hay una identidad muy grande aquí, porque ya pareciera que el monte de los olivos se traslada a mi propia vida para que yo sea esa referencia, para que si bien yo voy a ese lugar donde puedo mantenerme viendo al invisible y recibo de su luz, ahora la luz de mi Señor está en mí y yo puedo llevar esa luz en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta confusión. A nosotros nos fue revelado que nos corresponde vivir en un tiempo donde las tinieblas van a cubrir la tierra. Así usted se sienta que está en el país más seguro del mundo, donde Dios soberanamente lo ponga. Mientras tenga vida, usted se va a encontrar con las tinieblas y la oscuridad. Pero si usted hace parte de esta manada pequeña, el Señor ha prometido que va a venir la luz sobre su vida. Así que tenemos un desafío muy, muy grande porque hay un costo y hay un precio muy alto que se paga cuando somos verdaderos discípulos de Cristo. Porque el precio que pagó Jesús por nuestra salvación, ¿sí? También nos marca a nosotros que en este proceso de convertirnos en sus discípulos, pues también hay una cruz que tenemos que llevar, ¿sí? Porque eso mismo lo dice el Señor Jesucristo. Porque el que quiera seguirme, tome su cruz, venga, sígame, tenemos una cruz, claro que sí. Pero también tenemos un monte de los olivos para llevar esas cargas, ese peso en nuestra alma. Los que buscan seguir a Jesús, no como creyentes profesantes simplemente, sino como aquellos que en su corazón viven no una religión, sino una relación, han entendido profundamente que deben morir como su Salvador murió y que debemos negarnos, claro que sí, a lo que el Señor nos pida que nos neguemos, porque el mundo nos va a estar ofreciendo una cantidad de cosas para entretener nuestra alma y adormecer nuestro espíritu. Pero este es el tiempo para que oremos y le pidamos al Señor que nos permita, como decía Pablo,
ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y que Cristo sea en verdad reflejado en medio de nosotros. Este es el llamado y esta es la oración que vamos a hacer a continuación.